que se me clava en los oídos. Cada vez que me faltas miro, y si te veo me arrepiento y me desvío del camino que me marcas, río. Y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada. Bueno, pues pasamos ahora a la tercera intervención. Es Ricardo Ayala, es abogado también dedicado a la defensa contra el ruido desde hace más de 20 años ya, con una trayectoria y una experiencia más que acreditada, y está especialmente enfocado en la jurisdicción civil y penal del ruido. Es también nuestro letrado responsable de Ciudad Real y nos va a hablar de los casos en la jurisdicción penal y un poco la evolución en la jurisdicción penal. Ricardo, activa el micro y adelante. Buenas tardes a todos desde Madrid y con proyección a Castilla-La Mancha, como dice nuestra presidenta, de la que me ocupo y que lo hago con mucho gusto siendo manchego. Bueno, efectivamente, os voy a hablar de los últimos avances, y además muy calentitos y recientes en el ámbito del derecho penal con relación a la defensa de los ruidos, ¿no? Lo primero que tengo que deciros es que tengo una buena noticia, y es que por fin, y cada vez más, el silencio está siendo reconocido, o sea, el no ruido, como un bien jurídico, pero de verdad un bien y de verdad más protegido. Es decir, hasta ahora no se le ha dado, ni se le ha dado el cuidado ni la importancia que tenía al que sufría el no silencio, al que veía alterado su silencio por unos ruidos que desde luego no quería y le molestaban. Sin embargo, esto no es una tarea fácil, porque al derecho penal nunca le ha gustado el ruido, nunca le ha gustado hacerse cargo del ruido porque no ha tenido la suficiente conciencia social del daño que se puede hacer, que se puede causar alterando el medio ambiente, y entendiendo por el medio ambiente también en el que estamos casi siempre, que son nuestras ciudades y nuestras viviendas en nuestras ciudades, ¿no? Sin embargo, lentamente, cada vez el derecho penal se va haciendo más eco de esta realidad social, que es ya un clamor y que de la que es fruto también nuestra asociación y otra serie de compañeros cada vez más dedicados y especializados en defender al ciudadano de estos perjuicios y de estas agresiones, ¿no? Ya sabemos que el derecho penal es un derecho reservado solamente a los casos más graves y por eso hasta ahora no ha querido entrar o ha entrado con mucha reticencia y de puntillas. Pero es que las consecuencias que produce el ruido, la contaminación acústica, se empiezan a considerar, y ya no desde el punto de vista jurídico, sino de la salud y con repercusión en lo jurídico, y la salud física y psíquica importantes y graves, ¿no? Hasta ahora siempre ha sido algo, hasta ahora quiero decir recientemente, estamos hablando de cuando ya entra como tipo penal en el 2005, en el Código Penal, y luego se proyecta en el Código del 2015, reservado al derecho administrativo. Y luego, y no hace mucho, y con algo de esfuerzo, llega al derecho civil y se empieza a considerar como derechos de la persona que hay que proteger dentro de su previsión de derechos fundamentales de los derechos de la persona, en los tratados internacionales y en nuestra Constitución. Hemos citado, y siempre lo decimos cada vez que hablamos de ruido, que es la protección de la intimidad personal y familiar en el hogar, en nuestra vivienda, donde nos desarrollamos, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, poder estar como queremos sin que nos coaccionen o nos limiten en nuestro ámbito íntimo, un derecho al medio ambiente adecuado, sano, y, por supuesto, la integridad física, a la salud, y en esa integridad, en esa salud incluyo la psíquica y anímica, ¿no? Estos esfuerzos han ido levantando paulatinamente la defensa de estos derechos al ámbito penal y asumiendo esta importancia en unas ciudades que cada vez lo necesitan más, como todos sabemos, estas megaciudades y estas sociedades cada vez más tecnológicas, con más aparatos, más potentes, con aparatos de música más accesibles, como nos decía José Antonio, y que nos llegan al despacho cada vez más casos de aparatos de
instrumentos musicales, con amplificadores, mucho más accesible que antes a lo mejor no lo era. Este medio ambiente es también el medio ambiente urbano y es donde vivimos la mayoría de las personas y donde más se nos interesa que se nos proteja. Y en este sentido es como vamos dando estos pasos, siempre en conflicto de jurisdicciones. Es decir, que nos encontramos que en muchos de los casos, cuando llevamos un asunto, incluso a los abogados que nos llegan, nos cuesta decir, bueno, esto lo vamos a denunciar por lo penal, esto tiene que tener una protección penal, porque ya sabemos que nos van a decir que no, que la jurisdicción es la administrativa, que la jurisdicción es la civil, que si antes no ha hecho nada el ayuntamiento, pues no será tan grave, y nos encontramos con un plus probatorio, un plus de convencimiento para nosotros mismos y con respecto a los tribunales en nuestras denuncias y en nuestras querellas para hacerlo consistente. Vencido el conflicto de jurisdicciones, también hay que decir que no les falta razón cuando los tribunales penales se quieren desentender de ello, porque los ayuntamientos son quienes deberían velar por esta situación, por preservar sus propias ordenanzas, su propia normativa y el cuidado de sus ciudadanos. Sin embargo, ya sabemos que nada más lejos de la realidad. El ayuntamiento cubre un poco el expediente y esto a veces es un hándicap que se nos vuelve en contra porque nos alegan que se tiene licencia, que no se le ha quitado, que no se han levantado actas de suficiente gravedad y que por tanto el asunto no es tan grave. Ahora hablaremos sobre eso porque el Tribunal Supremo en la sentencia que voy a comentar brevemente lo analiza. Incluso tenemos que los políticos y los funcionarios son cómplices activos de todo esto. Sin embargo, si bien es cierto que esta dejación de los ayuntamientos, o mejor dicho, su falta de eficacia, que a veces no es de acción, porque sí que se hacen expedientes y que se hacen documentos, pero que, como se decía también, es difícil de ejecutar o les tiembla la mano a la hora de llegar a ejecutarlo. Sin embargo, es una buena, tal vez la mejor prueba para llevarla luego a las otras jurisdicciones, ya sea la civil o ya sea la penal. Es decir, muchas veces le decimos a los funcionarios que denuncien ellos, que actúen ellos, que sean más contundentes, pero que si no, por lo menos, que construyan un buen expediente. Porque ese expediente va a ser reclamado por el juzgado de lo penal o por el juzgado de lo civil y va a ser el cimiento sobre el que se va a poder construir y los jueces como administración van a ser conscientes también de las propias limitaciones que tienen los funcionarios, en este caso de medio ambiente de los ayuntamientos de las comunidades autónomas, para poderlos llevar a ejecución por falta de medios o por falta de convencimiento de sus políticos, ¿no? Esto hace que el ciudadano entre en un bucle melancólico de peregrinaje por la administración y que vea que sus denuncias son estériles y se somete a una penitencia de pelear para convencer a los tribunales de la gravedad del problema, implorando una solución que se demora infinitamente. Por eso nosotros recomendamos que no se pierda demasiado tiempo en la actividad administrativa. Si no da resultado a corto plazo, hay que llevarla en paralelo con otras acciones civiles y penales. Como decía, por fortuna, aunque lentamente, la jurisdicción penal va haciendo eco de la gravedad de la contaminación acústica causada por las actividades urbanas legales, amparadas por licencia, aunque esas licencias en realidad no deberían mantenerse o nunca se deberían haber dado, pero que es el principal escudo del denunciado cuando vamos a los juzgados y dice, pero tengo licencia, pero no me la han quitado. Ya, pero es que usted la hace en perjuicio de terceros y en abuso y en fraude. Entonces, por eso, insisto y vuelvo a lo que decía antes, construyase un expediente en donde se deja clara la ilegalidad de la situación, aunque el ayuntamiento no pueda llevarlo eficazmente a darle una solución, ¿no? En realidad es un abuso de derecho y es un fraude, como estaba diciendo. Y en este sentido ya entro a los avances que se están produciendo. Ha habido una reciente sentencia que la quería comentar del Tribunal Supremo de 16 de febrero del 22, que ratifica en su mayor parte la que trae precedente de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de julio del 19 y que ya venía del juzgado número 40
de penal. Se trata del caso del bar Royal en Madrid. Bueno, este caso, lo que ha sucedido es que un hostelero pues no ha hecho, se le ha condenado a 3 años y medio de cárcel, a inhabilitación, una multa y unas indemnizaciones, porque no ha atendido las reclamaciones, las peticiones y los requerimientos, sobre todo, que ha hecho durante 1 año y medio la policía, personándose, y los inspectores de medio ambiente en el bar, en este bar de copas, que abría hasta altas horas de la madrugada, a petición y en súplica de los vecinos de esa finca, sobre todo de una familia que estaba encima. Este bar, antes de 2016, que lo coge este señor, ya venía trayendo problemas, pero no de tal gravedad. Ya se había cerrado alguna vez, lo había vuelto a abrir. Bueno, el caso es que cuando ya llega este señor, ya esto no tiene límite, ¿no? Entonces, finalmente, al cabo de 1 año y medio, lo deja. Y el juicio se produce, y las denuncias, aunque se producen en ese 1 año y medio, cuando se hace el juicio, ya no llevaba años cerrado. No cerrado, ya lo había cogido otra persona que había cumplido y había ordenado el negocio como para que no tuviera esa repercusión. Bueno, sin embargo, el hecho de que ya no esté este señor y que no se cerrara en ese momento no ha sido óbice para haber sido condenado. ¿Qué ha sido importante en esta sentencia? Pues lo más importante, bueno, como en todos los delitos, y esto ya venía pasando, tiene que haber unas actuaciones administrativas sancionadoras que declaran la infracción de forma previa y que han sido desobedecidas por parte del denunciado. Es decir, estamos en una ley penal en blanco que dice que tiene que haber infracción y que si hay esa infracción puede deducirse que evolucionará hasta el delito. Si no hay infracción tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que en muchos sitios, para llegar, romper esta primera puerta en la vía penal, nos encontramos con que los ayuntamientos pequeños, incluso los grandes, pues o no quieren, que los grandes no quieren y los pequeños no tienen medios para hacerlo cumplir muchas veces. No tienen que acudir a la Guardia Civil, su policía no está formada, no tienen medios de sonómetro, con lo cual no podemos acreditar esa infracción. Bueno, no podemos acreditarla, no se impone la sanción, no tenemos una prueba pública, pero bajo mi punto de vista y mi criterio podría hacerse valer una prueba privada. Es decir, oiga, yo traigo aquí unas sonometrías, unas pruebas, varias, en donde se deduce claramente que esto sería susceptible de sanción. Creo que por ahí, y esto es uno de los escollos que todavía no se ha roto en la jurisprudencia penal, habría que hacerlo, porque muchas veces no podemos ir a lo penal porque no tenemos esas actas o esas sanciones de infracción. Y nos impide poder acceder a ello porque sabemos que es un requisito necesario para ello. Lo segundo que nos dice la sentencia, tiene que tener conocimiento el agente contaminante de su conducta, de alguna manera. Es decir, no tiene por qué saberlo directa y exactamente por el perjudicado. No tiene por qué tener exacta conciencia del daño que está causando. Nos dice la sentencia que basta con haber sido informado por la policía o por el ayuntamiento de forma fehaciente y no tiene por qué conocer los daños exactos y cuantificables que ocasiona esa familia. Es decir, debe conocerlo, debe tener conciencia de que está causando un problema importante, aunque no sea directamente con una exhaustividad rigurosa, ¿vale? También nos dice que tiene que concurrir que hay pasividad por el agente contaminante que no ha hecho nada para evitarlo, y muchas veces, más al contrario, con esa sentencia, pues llega a engañar, llega a dificultar la actuación de la administración, lo cual agrava la situación. Es decir, son ruidos evitables y se deben poner medidas. En estos casos, al revés. El desprecio es absoluto, en los casos de ámbito penal, el desprecio es absoluto a la autoridad y a los propios vecinos en un clamor que es innegable. Y luego también nos dice la sentencia, que los requisitos es que estas infracciones deben afectar de forma suficientemente importante, es decir, grave, al ciudadano, de forma que altere
su forma de vida en su domicilio, ya sea tanto por la intensidad como por la prolongación en el tiempo. Lo que decíamos antes nuestro compañero José Antonio, que claro, es que hasta la quinta de Beethoven, la mejor sinfonía, puede ser una tortura si te la ponen siempre como pasaba en la Naranja Mecánica, ¿no? Aquella tortura que le hacían. Entonces, no vale cualquier situación para llevarla al derecho penal, pero sí las que reúnan estos requisitos. Y tal vez lo más destacable de la sentencia es que la repercusión de los ruidos no tiene por qué causar daños físicos o psíquicos a los denunciantes, ya que el denunciado conoce el riesgo potencial que conlleva su acción y no lo evita. Es decir, no tenemos que estar en tratamiento psicológico, tal. Basta con que esa alteración sea importante y sea lógica en relación en el nexo causal del ruido que se provoca y quien lo sufre, que sea potencialmente agresiva, dañina, como para que sea sancionable penalmente. Lo que llamamos un dolo eventual o acción más allá de una falta de cuidado o una negligencia susceptible, y esta es la palabra, susceptible, con posibilidad de producir un daño previsible, es decir, que no es negable o desconocible por quien lo está sufriendo, ¿no? En este sentido, esta sentencia del Val Royal del Tribunal Supremo, aquí en el barrio de La Latina, el bien jurídico lo constituye la posibilidad de riesgo o de un perjuicio grave para la salud de las personas o de los sistemas naturales. Es decir, muchas veces se entiende que no es que el delito de medio ambiente es para los sistemas naturales, es el medio ambiente, los parques nacionales, los pajarillos, la fauna, no. Es nuestro medio ambiente, es nuestra ciudad y la potencialidad de que se vea alterada nuestra salud y nuestra salud de quedarnos sordos, nuestra salud psicológica, nuestra forma de vida que no tiene que ser alterada. Destaca la sentencia que es la idoneidad de producir potencial de afectar o menoscabar la salud, sin que lo llegue a pasar, pero con un riesgo grave y muy previsible, susceptible de generar daños a las personas. La gravedad del riesgo por ruido implica, desde luego, un juicio de valor con base en la normativa legal infringida, pero esta deducción del juicio de valor es sin duda lógica. Entonces, esto es lo que nos viene a aportar el Tribunal Supremo. Oiga, se puede deducir. En definitiva, es un delito. Ricardo, se necesita interrumpirte porque bueno, voy acabando. Dame un minuto. Porque tenemos que... Dame un minuto. Sí, termina. Para acabar, y esto es lo que nos trae la sentencia, y son buenas nuevas para animarnos con ello, es que es un delito de peligro hipotético, de peligro abstracto concreto, un peligro potencial, un delito de aptitud. O sea, es la conducta más allá de la negligencia con la que actúa el agente contaminante. Y, ojo, no se castiga la situación de peligro en sí mismo, sino el comportamiento concreto que realiza poniendo en riesgo efectivo a las personas y comprometiendo sus derechos. No es un delito, por tanto, resultado, no necesita que se haga un resultado. En cuanto a la prueba del daño, bueno, pues es el sufrimiento, pero el conjunto de la prueba nos viene a decir también. Es decir, si hay agentes, si hay policía, si hay mediciones, si hay actas, si hay tal, se deduce perfectamente el conjunto probatorio de que eso era susceptible de producir daño y que lo estaba produciendo y que podría producir más, ¿no? Entonces, una vez acreditada la existencia del daño, no necesitamos una prueba adicional. Es la doctrina que llamamos iure ipsa loquitur, es decir, si es evidente, no tengo que probar sus consecuencias porque si hay fuego, sale humo, básicamente. Entonces, con todo ello nos llevaría también a una situación indemnizatoria y a una situación en donde la responsabilidad civil está incluida en el delito penal, ¿no? Por eso, y no me extiendo más, aunque podría decir algunas cosas más, animo a que cada vez seamos más osados en acudir a la vía penal. Porque aunque los juristas nos dé reticencia porque sabemos que está destinado a los casos más graves, el ruido lo es. Y además es nuestra misión romper esas barreras, como lo hicimos en su día, saltando de lo administrativo a la jurisdicción civil y a los derechos fundamentales. No tengamos miedo porque tenemos una suerte en esto de lo penal.
que no tenemos las costas. Es decir, si nos lo echan para atrás, nos van a decir, ¿vaya usted a lo administrativo o a lo civil? Bueno, pues mire, vengo aquí porque ya vengo de lo penal. Y aún así, si a la primera no nos lo quieren aceptar, creo que con las primeras diligencias que tienen que practicarse, el juez llegará enseguida al convencimiento de la gravedad de los problemas que les traemos y cómo sufren estas personas. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. La verdad es que es apasionante y es verdad que estoy completamente de acuerdo contigo en cada vez ser valientes, iniciar la jurisdicción penal. Al final, el debate, si quieres, puedes decir las últimas cosillas que querías, que se te han quedado ahí en el tintero. Bueno, sí.